He comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales. ¿Qué tal? Buenos días, ya lo han oído. Pedro Sánchez anuncia elecciones generales para el próximo 23 de julio. Es la consecuencia de la debacle socialista de ayer en las elecciones autonómicas y municipales, que todos los analistas traducen en un rechazo a su gestión. La pérdida de la mayoría de gobiernos autonómicos e importantes gobiernos municipales sitúa al Ejecutivo en una posición de enorme debilidad, con un escenario en el que desaparece prácticamente uno de sus principales aliados, Unidas Podemos, y cobra protagonismo Vox, que será clave para formar gobierno en varias comunidades. Las urnas hablaron ayer y volverán a hacerlo el 23 de julio. En Canarias, el desplome de Podemos, por ejemplo, deja a los socialistas con pocas opciones de gobernar de nuevo. Un escenario que se repite en otras comunidades y que lleva al PSOE a perder feudos como Extremadura, Aragón o Valencia. En Navarra, la permanencia en el gobierno pasaría por volver a asociarse con Bildu. El PP, por su parte, recibe un espaldarazo, sobre todo en Madrid, donde obtiene mayoría absoluta en ayuntamiento y comunidad autónoma, aunque va a necesitar del apoyo de Vox para gobernar en al menos 6 comunidades y varias capitales de provincia. Queda por ver si estamos ante una primera vuelta de las generales o si en 6 meses, o si en lo que quedan ahora, mejor dicho, para el 23 de julio, el gobierno es capaz de recuperar el terreno perdido. La otra gran noticia del fin de semana no tiene que ver con la política, sino con el deporte. La Unión Deportiva continúa celebrando su ascenso a Primera División. Tras la fiesta que siguió al partido contra el Alavés el sábado, hoy comenzaba una apretada agenda de encuentros en la Villa de Teror. Hasta allí han ido para darle las gracias a la Virgen del Pino. Ahora prosiguen en Las Palmas de Gran Canaria, donde les espera la visita a distintas instituciones. Siguiendo el equipo amarillo está Jesús Izquierdo. Cuéntanos, Jesús, ¿cómo va ese recorrido? ¿Qué tal? Muy buenas. La Unión Deportiva Las Palmas ya hizo su primera parada, ha estado en Teror, donde han visitado a la Virgen del Pino. Le han pedido, sobre todo para la próxima temporada, pero también darle las gracias sobre la temporada que ha sucedido, porque la Unión Deportiva ha conseguido un ascenso histórico. También con la visita de la Virgen del Pino se encaminaban hacia la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, donde comenzará en breves instantes. Está retrasándose un poco la caminata que van a hacer hasta la parte de la ciudad. Bueno, estamos teniendo problemas con esa señal en directo. Vamos a acompañar a la Unión Deportiva Las Palmas esta mañana en su recorrido en distintas instituciones y en esa especie de gira de agradecimiento por este ascenso a Primera División. Pero, sin duda, la noticia del día se ha producido hace apenas una hora, la comparecencia de Pedro Sánchez, que ha hecho que pasemos de hablar de los resultados de las elecciones de ayer a las elecciones generales que ya sabemos cuándo van a ser, el 23 de julio. Silvia Mascareño, ¿qué tal? Buenos días. ¿Por qué el presidente del Gobierno ha tomado esta decisión? ¿Lo ha explicado? Bueno, no ha dado demasiados detalles porque ha hecho ese anuncio. 23 de julio volveremos a las urnas para elecciones generales anticipadas, dice Sánchez, porque quiere que sean los ciudadanos los que tengan la última palabra. Y es que asegura que asume los malos resultados del Partido Socialista en primera persona y por eso pone en marcha toda la maquinaria electoral. Ha informado a Su Majestad el Rey y esta tarde a las 3 horas Canarias habrá Consejo de Ministros extraordinario, se disuelven las Cortes porque, como decía, volvemos a las urnas, elecciones generales anticipadas el 23 de julio. Pendientes de las reacciones del resto de los partidos políticos que ya tenían convocadas a sus respectivas directivas para analizar los resultados de anoche, pero que con este golpe de efecto tendrán que cambiar todas sus previsiones. Cambia el tablero político porque volvemos a las urnas el 23 de julio. Del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales. Asumo en primera persona los resultados. Magníficos presidentes y presidentas autonómicos, alcaldes y alcaldesas socialistas se van a ver desplazados con una gestión impecable y ello a pesar de que muchos de ellos y ellas han visto incrementado su apoyo en el día de ayer. La segunda consecuencia será que numerosas instituciones pasarán a ser administradas por nuevas mayorías conformadas por el Partido Popular y por Vox. Creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular.
Bueno, pues vamos a hablar con Ernesto Pascual, es experto en análisis político. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días. Buenos días. Bueno, habíamos quedado para hablar de las elecciones de ayer, pero claro, ya no tiene sentido. Este noticiario nos trastoca. Bueno, algo hablaremos, algo lo haremos también, pero ¿a qué achaca este movimiento de Pedro Sánchez a adelantar las elecciones? Siempre que adelantas unas elecciones es porque es una apuesta política, eso está clarísimo. Y lo haces porque piensas que o puedes intentar que los elementos negativos del ciclo electoral no te afecten lo menos posible, o porque piensas que tienes una ventaja real de ganar si adelantas, minimizas los riesgos que tienes y maximizas los otros. Entonces, es una apuesta. ¿A qué se ha debido en particular esta apuesta? Que es seguramente lo que todo el mundo se pregunta. Solo él lo sabe en la cabeza y en sus asesores, pero desde el punto del análisis político, si tuviéramos que sacarle cosas positivas, sería, primero de todo, obliga a Podemos y a Sumar a dejar de hablar del sexo de Los Ángeles con las elecciones que han tenido, con los resultados en las elecciones que han tenido municipales y autonómicas. Es un desastre, o sea que les obliga a unirse. Si no se unen, está haciendo un llamamiento subliminal al voto útil y decirle: chicos, ya habéis visto lo que pasa, no son fiables, votar al PSOE porque es lo único que puede evitar que llegue un gobierno PP-Vox en este aspecto. Por otra parte, también hay una lectura interna a nivel del propio PSOE. Significa, he perdido poder territorial. Si he perdido ese poder territorial, voy a tener a varones enfadados conmigo. ¿De acuerdo? Estoy hablando de Page, de Lambán, que ya habían mostrado sus discrepancias y que aquí me podrían atacar. También corta de raíz esto. De hecho, no habrá ni tiempo para convocar unas primarias, por lo tanto, será él, o las convocarán muy rápidamente y será el único líder que se presente dentro del PSOE y, por lo tanto, será Pedro Sánchez el candidato a la presidencia del gobierno. Por otra parte, acabamos de iniciar la entrevista así, ¿no? Si no hubiese convocado elecciones hoy mismo rápidamente, claro, estaríamos hablando de las elecciones, ¿verdad? Y no estamos hablando de las elecciones del PP vencedor, estamos ya hablando de las elecciones generales, ¿no? Claro. Esto sería algunos temas. Dime. Claro, Ernesto, ¿piensas que el Gobierno de alguna manera habría planteado entonces las autonómicas como una especie de elecciones, primera vuelta de las elecciones generales? Porque claro, al estar tan juntas casi parece un sistema electoral a dos vueltas. No, las ha planteado más bien, las planteó desde el primer momento el PP como unas nacionales, como un enfrentamiento Rajoy-Sánchez. En ese enfrentamiento Rajoy-Sánchez, Sánchez entró y entonces lo que hizo es... No, entró clarísimamente en el sentido de que ¿a qué se ha dedicado? A hacer anuncios y a aprobarlos en el Consejo de Ministros, ¿no? Y, o sea, estaba entrando en política nacional, con lo cual, precisamente por eso también están cabreados o pueden estar enfadados los líderes territoriales, los varones, porque no se ha discutido sobre ello. Se ha discutido sobre lo que el gobierno anunciaba cada viernes o cada consejo extraordinario, ¿no? Y entonces ahora, pues en ese sentido sí que la lectura ahora a posteriori, sí que la lectura ha sido esta y dicen, bueno, por otra parte, claro, también la apelación clarísima y directa, el mensaje que está enviando Sánchez a los votantes de izquierdas es movilizaros. Si no, ya sabéis lo que va a pasar. Y además va a pasar precisamente durante la Constitución. Pensemos todos que durante la campaña electoral se estarán llegando a acuerdos entre PP y Vox, ¿no? Y eso moviliza al electorado de izquierdas. Claro, la cuestión es si en tan poco tiempo puede cambiar una tendencia que hasta ahora es claramente negativa para el PSOE, ¿no? Bueno, es la primera elección, pero ahora entramos en el análisis de las municipales. Se instala un discurso un poco... yo sé que el titular, y lo es, porque desde luego el PP ha remontado clarísimamente. Comeback, de vuelta. Sin embargo, si analizamos los datos en bruto, vemos que el PSOE solo ha perdido un punto con respecto a las elecciones municipales de la anterior convocatoria, que fueron las peores de los resultados del PP. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad solo ha perdido un punto. Hay sitios en donde ha ganado. Por ejemplo, en Cataluña, clarísimamente. Pero en Madrid ha subido con un candidato que solo tiene... Es verdad que Ayuso ha arrasado, pero ha subido con un candidato que solo tiene 1 año y medio de experiencia. Claro. Entonces,
esa lectura es errónea. Y por otra parte, si sumas los votos que han conseguido PP y Vox, son 9 millones, que es básicamente lo mismo que tenía en las de 2019, exactamente. Quizá ¿no? entonces... O sea, los bloques no han cambiado en ese aspecto. Es más una cuestión de movilización que de otra cosa. Quizá entonces, Ernesto, la lectura sería que la debacle del PSOE más bien ha sido la debacle de sus apoyos, de sus socios. Totalmente de acuerdo. Podemos ha perdido 1 millón de votos, que es justamente lo que ha sacado el PSOE el PP de más, ¿no? O sea, 1 millón de votos quiere decir que hay que arreglar esto rápidamente, ¿no? Y ha sido, mientras hemos visto que la derecha, el bloque de la derecha, que tenía 3 partidos y eso le causaba problemas, se ha reunificado. Clarísimamente el PP ha arrastrado todos los votos de Ciudadanos e incluso ha recuperado en ciertos sitios como Madrid voto de Vox y se han quedado estos 2 partidos. En la izquierda hemos visto que si entran 3 partidos, como ha sido todas las confluencias, Podemos, Sumar, etcétera, etcétera, este lío, más Madrid, todo esto, lo que hace es parcelar el voto. El votante se siente más insatisfecho y además el sistema electoral también los castiga, con lo cual todo se ha unido en este aspecto. Hablemos de estas opciones. Hay un partido que parece que ya queda finiquitado, que es Ciudadanos. ¿Crees que Podemos también está siguiendo esa línea, habida cuenta de su división? Bueno, es verdad que Podemos ha mantenido, a pesar de haber perdido muchísimo poder, se ha mantenido en las instituciones, cosa que se dudaba, ¿no? Pero sí que la llamada de atención hacia el electorado de la izquierda a la izquierda del PSOE es muy claro por parte del votante. Necesitamos unidad. Necesitamos unidad. O sea, podemos estar diferenciando en matices, pero si queréis que haya un espacio útil que pueda llegar a tener 50 diputados, necesita estar todos juntos, a la izquierda del PSOE, me refiero. Por último, Ernesto, una cuestión que no es baladí. El 23 de julio es verano, mucha gente de vacaciones. ¿Hasta qué punto puede beneficiar a una u otra opción una menor participación? Mira, siempre se había dicho siempre hemos dicho que las altas participaciones favorecen a la izquierda y las bajas participaciones favorecen a la derecha. También es parte del riesgo aquí, el movilizar a todo este electorado. De todas maneras, realmente el PSOE necesita que los abstencionistas se movilicen, está muy claro. Es decir, una baja participación probablemente favorecería al PP en este aspecto, porque necesitan ensanchar. Todo no puede ser, porque tampoco suman, que se entienda. Ha caído la izquierda de la izquierda, pero entre los dos no podrían sumar una mayoría suficiente. Y lo que pretende el PSOE es no depender del Frankenstein, como se ha dado en llamar, sino intentar ser un poco más fuertes para no depender de tantos partidos. Sí de sumar, pero no del resto de partidos. Entonces necesita ampliar la base de votantes. Por lo tanto, es un reto muy importante este que se ha marcado, porque ciertamente 23 estamos en vacaciones para mucha gente y va a ser difícil, pero la motivación también puede ser grande. Bueno, es un movimiento audaz, aunque lo cierto es que ya el propio Pedro Sánchez ha demostrado que en política eso es algo que le caracteriza para bien y para mal, probablemente, en cuanto a términos electorales. Ernesto, muchas gracias. De nada, a vosotros. Gracias por atendernos. Buenos días. Bueno, vamos a retomar la conexión en directo con Las Palmas de Gran Canaria, donde, como les decimos, la Unión Deportiva celebra su ascenso. Siguiendo el equipo amarillo está Jesús Izquierdo. Jesús, a ver si recuperamos esa conexión. Cuéntanos cómo va la cosa. Bueno, pues te cuento la última hora. Es que la Unión Deportiva Las Palmas tenía pensado pasar por esta Plaza Belén María durante toda la ciudad, ir saludando a los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas, pero por problemas de permiso esa guagua descapotable no ha podido salir a tiempo y no va a poder salir. Es decir, la Unión Deportiva se está trasladando en una guagua, en la guagua de la Unión Deportiva, la oficial, pero no la descapotable, la de los festejos, y va a dirección a Presidencia del Gobierno, donde se va a reunir con Ángel Víctor
Torres y van el presidente y toda la comitiva de la Unión Deportiva Las Palmas ir haciendo paradas institucionales durante toda la mañana. La primera parada ha sido Teror, donde le han agradecido a la Virgen del Pino por lo bien que se ha portado con ellos en torno a la competición, y también le pedían por las lesiones, por los jugadores, sobre todo por Fabio, que sufría una falta en el último partido y tenía el tobillo maltrecho y con muy mala pinta. Así que la segunda parada ha sido Belén María, no han podido saludar a los aficionados y seguirán hasta Presidencia del Gobierno, de ahí hasta el Cabildo de Gran Canaria, y la última parada, es cierto que no va en hora esa comitiva de la Unión Deportiva Las Palmas, acabaría a la 1 de la tarde en las casas consistoriales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues ahí está, esa celebración de la Unión Deportiva Las Palmas a la que, insisto, vamos a seguir durante esta mañana. Pero vamos a repasar los resultados de las elecciones a nivel nacional, porque es la clave, sin duda, de esta gran noticia que estamos dando a conocer hoy y que hace apenas una hora ha hecho pública el presidente del Gobierno. El adelanto de las elecciones al próximo 23 de abril. Lo cierto es que la caída de poder del PSOE es mucha en distintas comunidades y municipios. Solo va a mantenerse... ahora mismo podría mantenerse en Castilla-La Mancha, donde ahí sí García Paje, quizá el socialista más crítico con la política de Pedro Sánchez, ha logrado mayoría absoluta. En Asturias podrá seguir gobernando si consigue el apoyo de Izquierda Unida y de Podemos. Han sido la lista más votada también en Extremadura y en Canarias, pero en estos dos territorios los pactos posteriores a estas elecciones posiblemente dejen fuera de gobierno a los socialistas. El PP ha ganado en las regiones marcadas en azul, en La Rioja, en Madrid con mayoría absoluta, en Baleares, en Aragón y en Cantabria, desplazando a Revilla, pues sumarían lo necesario también en Valencia junto con Vox. En Navarra ha ganado UPN, pero no suma con sus posibles aliados, por lo que esa región podría ser gobernada con el PSOE, de nuevo con el apoyo de Bildu o con el de Garoa Abay. Bueno, el caso es que el Partido Socialista ha perdido 4 comunidades, ciudades importantes como Sevilla, también Palma o Valladolid. Esta mañana hemos escuchado las reacciones ante esta situación, antes incluso de la del propio Pedro Sánchez. Hemos ganado con claridad y hemos dado el primer paso para un nuevo ciclo político. El Partido Socialista asume que debemos hacer las cosas mejor, que debemos esforzarnos más para lograr esa confianza en las próximas elecciones. Que nadie espere regalos por parte de Vox y que tampoco nadie espere que Vox vaya a aceptar ningún tipo de chantaje o ningún tipo de trágala. Bueno, en el conjunto del país el Partido Popular ha ganado esas elecciones autonómicas y municipales con mayorías absolutas en Madrid, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento y en La Rioja. Núñez Feijóo habla de cambio de ciclo en España. Los socialistas dicen que van a tener que esforzarse ahora de cara a las generales. A todas estas, la llave para que el PP gobierne en varias comunidades, al menos en 6, es Vox. Declive socialista el que se vivió anoche, donde el PSOE perdió Extremadura, Baleares, Aragón y Valencia. Solo consiguió mantener la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha y tendrá que pactar en Asturias. Victoria también en Canarias, pero la caída de Podemos le impide repetir coalición. En primer lugar, darles la enhorabuena al Partido Popular por esta victoria rotunda. Y también me he puesto en contacto con Gonzalo Capellán, le he dado la enhorabuena. Precisamente la caída de Unidas Podemos es una de las claves para la pérdida de poder territorial. El partido se hunde en todas las circunscripciones y ni la marca Sumar ni el PSOE son capaces de recoger ese voto. Pierden 5 de sus 6 gobiernos autonómicos. El bloque progresista es evidente que no ha conseguido el respaldo suficiente y lo que se constata con claridad es la necesidad de la unidad. El Partido Popular le arrebata al menos 6 de las 10 comunidades que gobernaba el Partido Socialista y gana casi por completo el voto de Ciudadanos. Ciudades como Sevilla y Valladolid se tiñen de azul, aunque no en todas el Partido Popular consiguió la mayoría absoluta y deberá plantearse un pacto con Vox que no deja de subir y lo que obligará a definir al partido y a su líder. Gracias por tanto, gracias por haber estado todo el día trabajando colegio a colegio, gracias a todas las personas que habéis hecho posible
que este proceso se haya celebrado con garantías. Los 12 parlamentos autonómicos elegidos se constituirán el 13 de junio y hasta finales de ese mes. El primero en hacerlo será la Asamblea de Madrid. Bueno, pero fíjense lo que está ocurriendo ya. Tras el anuncio de Pedro Sánchez, todas las agendas de los partidos, todas las reacciones que se iban a ir produciendo a esa victoria de ayer del PP, por ejemplo, pues se están trastocando, se están retrasando todas las comparecencias, por lo cuanto lo cierto es que consigue variar el presidente ahora mismo pues las agendas informativas con ese anuncio que vamos a seguir analizando, esta vez con Adrián García Rojas, es profesor de Ciencia Política en la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal, Adrián? Buenos días. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, te he pillado por sorpresa también ese anuncio del presidente, casi nadie lo esperaba, pero pensaban que la presidencia europea se iba a aprovechar también, ¿no?, con fines electorales. Sí, pero debe de haber pensado que aquel consejo que le dio Aragonés, que era un asesor de Aznar, a José María Aznar en su momento, presidente menos Siria y más Soria. Yo creo que quizás ha tenido un exceso de Siria, es decir, de exterior, de política exterior, y muy poco de política interior. Eso unido a que él solito se ha metido, digamos, en poner estas elecciones como una antesala de las elecciones generales, por la participación que ha tenido y el oscurecimiento que ha habido de liderazgos de comunidades autónomas y liderazgos de grandes ciudades en toda España, pues ha precipitado. Hoy alguien duda de que se adelantan las elecciones por los resultados que ha habido anoche. Vale, hoy ha oscurecido la agenda, pero dentro de 20 días, cuando se constituyan los ayuntamientos españoles y después posteriormente cuando se constituyan los cabildos aquí, las diputaciones provinciales en la península, donde va a haber también este reflejo, y no digamos cuando se constituyan los gobiernos de las comunidades autónomas, yo creo, a mí me parece que se ha adelantado y que prácticamente no lo ha consultado con nadie. Esa es la impresión que da. Claro, una de las bases puede ser precisamente que durante la campaña electoral, no sé si los calendarios irán en esa línea, Adrián, esto me lo confirmarás tú, pero probablemente durante la campaña electoral sea cuando se estén constituyendo muchos de estas comunidades, cabildos o ayuntamientos que tendrán que hacerlo antes. Claro, esos acuerdos con Vox entre el Partido Popular y Vox que van a ser necesarios probablemente sean una base electoral para Sánchez, ¿no?, para su discurso. Bueno, sí, pero como también va a ser base electoral Bildu, que la gente se olvida mucho de Bildu, y Bildu tiene ahora en su mano cosas muy importantes, es decir, el abstenerse en Navarra le puede pedir perfectamente que los apoye en el Ayuntamiento de Pamplona y en el Ayuntamiento de Vitoria, entre otros. Eso es más o menos letal que Vox. Lo vamos a ver en muy poco tiempo. Hay otro factor también, aparte del desgaste en el que pudiese estar con unos socios de gobierno que ahora mismo no suman, la presión de su propio partido, porque lógicamente habrá un gran descontento, sobre todo entre los llamados varones, por la pérdida de poder que se ha tenido, ¿no? Evidentemente, el único que ha salido premiado in extremis ha sido Page, que ha sido el que siempre ha puesto en duda esto que se llama el gobierno Frankenstein. Por cierto, que sale también, Podemos sale de las instituciones más importantes, de los ayuntamientos más importantes. ¿Y esto a qué se debe? ¿A un voto útil, a ese fraccionamiento o a la política que ellos han encabezado? Y todos las tenemos en la cabeza ahora mismo. Yo creo que, bueno, eso habrá que analizarlo. Está muy bien lo del fraccionamiento, eso ya le tocó al PP en su momento, pero las cosas son como son y los partidos tienen que hacer sus campañas y presentar sus programas. También ellos deberán de decir, como aquí en Canarias, si su participación en el gobierno de Canarias ha sido percibida por los ciudadanos positivamente o negativamente, y a nivel nacional 3/4 de lo mismo. Parece ser que los votantes han decidido que no. Adrián, pero lo cierto es que el Partido Socialista en sí, mira, aquí en Canarias tenemos un ejemplo, en muchos de sus feudos ha mantenido su apoyo. Lo que le ha fallado es el de sus socios de gobierno, que claro, ahora tiene una mayoría, sí, pero no tiene dónde apoyarse. Sí, pero estamos haciendo las cuentas, yo creo que las estamos haciendo. Vamos a ver, el día de reflexión, el Partido Popular y el Partido Socialista daban por que se mantenían los gobiernos, aun perdiendo las elecciones,
en la Comunidad Valenciana, que todo el mundo dice que tiene una especial importancia la pérdida de Valencia en la Comunidad Valenciana de vista a las generales, porque claro, yo no sé por qué no se piensa en que la alternativa de gobiernos de coalición o apoyados del exterior solamente es posible en el caso del gobierno. El gobierno aquí en Canarias, pero bueno, en Valencia ha perdido en las 3 provincias, por ejemplo. Y eso se pensaba que lo compensaba Compromís. Es verdad, no lo ha compensado porque además no ha entrado Podemos. Sí, se han mantenido feudos o lugares donde se les vota habitualmente, pero hay otros que se han perdido, por ejemplo Sevilla. Sevilla se ha perdido y además se ha perdido el número de concejales. Había un feudo que en Sevilla el Partido Popular, que yo recuerde, gobernó 4 o 8 años, no ha gobernado más. Extremadura, a mí ayer de las cosas más sorpresivas ha sido Extremadura. ¿Quién lo iba a pensar? A lo mejor manteniendo una posición como la de Paje se hubiera mantenido, no lo sabemos, porque ha sido también por un puñado de votos. Y ahí han fallado los contrarios o han fallado los que te apoyan como Podemos, o se debe también a fallos tuyos, porque ha quedado empatado en número de diputados contra absoluto pronóstico con el Partido Popular. Entonces yo creo que esa es la lectura. Es verdad que ellos se han mantenido, pero viendo el mapa de España, viendo los lugares donde se eligen pocos diputados, donde va a quedar 2-1 prácticamente el que gana, que había ganado en las anteriores elecciones generales el Partido Socialista, todo parece indicar que ahora es al revés. Es decir, yo creo que con este test que ha habido en las elecciones municipales, esta diferencia de 3,5 puntos, que no es insalvable indudablemente, pero sí la traducción y la ola va cogiendo impulso. Esa ola que se habla del Partido Popular y de victoria del Partido Popular va cobrando impulso. Hoy se ha oscurecido esa ola, podríamos decir, con el anuncio de elecciones generales, pero vuelvo a repetir, dentro de 20 días, dentro de 30 días, incluso un poquito más, vamos a tener esa ola subiendo. ¿Qué más cartas quedan al presidente del gobierno? Yo pensaba francamente que de adelantarlas lo iba a hacer después del verano. No pensaba que fuera tan rápido, porque claro, la lectura que estamos haciendo todo es, ante la debacle de ayer, se quieren cuidar por lo menos que queden los muebles. Sí, y yo creo que ha sido eso, pero yo, porque no creo que no ha habido ninguna reunión que a mí se me escape esta mañana donde le hayan dicho eso que llaman los varones del PSOE, que tenía que convocar elecciones anticipadamente. Bueno, habrá sido una madrugada larga, en todo caso, en el Palacio de la Moncloa ante esos resultados y de haber derivado. Sí, primero al parecer estaba en Ferraz y después se fue al Palacio de la Moncloa, porque claro, es que salir ante lo que, porque además minutos antes, yo no sé si ustedes lo vieron también, en varias cadenas se estaba viendo, la previsión de GAT3 para la Forta, verán cómo se van a estallar y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues parece que no se estallaron porque prácticamente las cuadraron en toda España. Bueno. Entonces, claro, asumir eso, indudablemente, sí, puede haber pesado. ¿Cómo voy a salir como derrotado? Porque algo tengo que decir y mañana convocar. Yo me sigue pareciendo... Adrián, íbamos a hablar de los resultados de ayer y ya estamos hablando de las elecciones del 23 de julio. Esto ya cambia, desde luego. Sí, pero si quiere hablamos de los resultados de ayer. No hay problema ninguno. Los resultados de ayer son los que somos y han hecho que ocurra lo que ha ocurrido hoy. Adrián. Esa es la conclusión. Lo dejamos aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por llamar. Gracias, adiós. Bueno, y también ha habido elecciones en Turquía, donde Erdogan permanece en el poder tras vencer en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Va por su tercera década en el poder y lo ha celebrado junto a sus seguidores con víteres y aplausos tras ganar con el 52% de los votos. Victoria ajustada, con 2 millones de votos más que su rival, candidato de la oposición, Kemal Kılıçdaroğlu. El resultado de esta histórica segunda cita con las urnas demuestra que por ahora nadie puede hacer frente al actual presidente, al que parece que no le ha pasado factura ni la delicada situación económica del país en plena crisis, ni su criticada gestión de los terremotos que asolaron el sur de Turquía en febrero.
Miramos a Estados Unidos, donde demócratas y republicanos han alcanzado un principio de acuerdo para elevar el techo de deuda y evitar que el país entre en suspensión de pagos. Lo han confirmado el presidente Joe Biden y el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. El republicano aseguró que el acuerdo recoge una reducción del gasto público y reformas que sacarán a las personas, dice, de la pobreza. Por su parte, Biden publicó un comunicado donde reconoce que el principio de acuerdo contiene concesiones de los demócratas a los republicanos, pero mantiene las prioridades de su gobierno. El pacto tendrá que ser refrendado por la Cámara de Representantes y el Senado. Y en Ucrania, las tropas de Putin han lanzado por segundo día consecutivo una oleada de ataques aéreos contra Kiev. Los bombardeos han dejado una víctima. Por segundo día consecutivo, las alarmas suenan en Kiev. Minutos después, el estruendo de las defensas aéreas derribando los drones y misiles rusos retumba por toda la ciudad. Con los primeros rayos de luz se observa este dron iraní sobrevolando la capital de Ucrania. Las ráfagas antiaéreas intentan derribarlo hasta que lo consiguen ante el júbilo de los kievitas. Es el último ataque ruso. Las Fuerzas Armadas ucranianas logran derribar 29 vehículos no tripulados sobre un total de 35 y 37 misiles de los 40 lanzados. El domingo Rusia lanzaba otro bombardeo récord con 54 drones kamikaze justo el día en el que la ciudad celebraba el aniversario de su fundación hace 1541 años. Ese ataque terrorista, el más poderoso en número de drones, fue dirigido contra la capital de Ucrania. Así es como Rusia celebra el día de nuestra antigua Kiev, denunciaba el presidente Zelensky. Un hombre fallece tras ser golpeado por los escombros en este edificio residencial. Los restos de un dron derribado incendian este gran almacén de 1000 metros cuadrados. Es el 15º bombardeo ruso sobre Kiev en lo que va de mayo. Bueno, y antes de hacer una pausa, queremos mostrarles algunas de las reacciones. Lo cierto es que todavía no han hablado los principales líderes políticos sobre ese anuncio de adelantar elecciones. Solo hemos visto este tuit del Partido Popular, retuiteado de González Pons, que ha escrito una de las primeras reacciones al anuncio de Sánchez. Dice que si la derrota es del PSOE, ¿por qué sale Sánchez a valorarla desde Moncloa? Entiende el PP que aún no ha entendido que el Falcon no es suyo, Moncloa tampoco. Esa es la primera reacción, a la espera de encontrar una más oficial o más concreta sobre esa convocatoria de elecciones que ha cogido, podemos decirlo, prácticamente a todo el mundo por sorpresa. Una pausa y volvemos. Bueno, seguimos en Atlántico Noticias, en un programa en el que íbamos a hablar de los resultados de las elecciones autonómicas y municipales de ayer, de la celebración de los ganadores, de la derrota ahora mismo de la posición del gobierno, pero el anuncio hace poco más de una hora del presidente Pedro Sánchez ha trastocado esta agenda con el anuncio de elecciones generales el próximo 23 de julio. Por ejemplo, tenemos que hablar ya de cómo va a quedar el calendario. ¿Cuándo comenzaría la campaña electoral? Bueno, pues si miramos exactamente a los plazos de la ley electoral, tendría que ser del 7 al 8, en esta madrugada, el 7 de julio, miren, San Fermín. Sería cuando comenzaría esa campaña electoral, que desde luego en Navarra va a ser jugosa en plenas fiestas. Las del 23 de julio van a ser las primeras elecciones generales en verano. Aunque, ojo, que existen precedentes también. Las gallegas y vascas de 2020 que se celebraron en esa estación por la pandemia. Pedro Sánchez tendrá que disolver las Cortes Generales, en el decreto establecerá la fecha final y en la noche electoral no se pone impedimentos a que se celebren, por ejemplo, en esa estación, en verano. Previsiblemente la solicitud por correo va a crecer
desde primeros de junio, porque habrá mucha gente que pueda estar de vacaciones. Recuerde que desde principios de junio puede acudir a su oficina de correos o de forma telemática a través de la web para solicitar este tipo de votación. Bueno, de todo esto vamos a ir teniendo tiempo para hablar en estas jornadas que quedan para esas elecciones. Pero seguimos con la celebración también del equipo amarillo. La otra gran noticia de este fin de semana, el ascenso de la Unión Deportiva a Primera División. Los jugadores ya han estado esta mañana en Teror, dando las gracias a la Virgen del Pino. Encuentro previo a las distintas recepciones institucionales que ya están comenzando. Por ejemplo, ahí los vemos al presidente de la Unión Deportiva con el presidente del Gobierno, su izquierdo. Cuéntanos. No tenemos ahora mismo a nuestro compañero Jesús conectado en este punto, pero bueno, estamos viendo precisamente desde la sede de presidencia del Gobierno a la Unión, a los jugadores, al presidente de la Unión Deportiva, junto al presidente Ángel Víctor Torres. Ha sido uno de los grandes acontecimientos del fin de semana, junto precisamente con esas elecciones generales. Bueno, es una de las visitas institucionales para celebrar esa subida, ese ascenso a Primera División. Y si políticamente tienen la suerte y los apoyos para continuar dirigiendo nuestro gobierno de Canarias, pues estaremos muy agradecidos. Y ahora una historia que parece el cuento de nunca acabar, el COVID-19 y la situación concretamente en China, donde comenzó esta pandemia. Las luces de alerta vuelven a encenderse en aquel país. Los expertos reclaman un refuerzo a las instituciones médicas para hacer frente a las reinfecciones que se están multiplicando. Se habla incluso de una nueva ola que podría tener su pico en las próximas semanas. China podría estar afrontando unas semanas delicadas. De aquí hasta finales de junio, el país prevé unas cifras de entre 40 y 65 millones de infecciones semanales. La variante que predomina es la XBB de Omicron, con más del 80% de los casos, y viene causando infecciones y reinfecciones desde finales de abril. Dice el vicepresidente del Hospital Caoyang de Pekín que las reinfecciones afectan sobre todo a las personas de entre 30 y 40 años, que presentan, eso sí, síntomas respiratorios leves, e insiste con la vacunación. Los expertos han sugerido el refuerzo de las instituciones médicas. Además, proponen la ingesta de algunos de los 6 medicamentos antivirales con los que cuentan y la oxigenoterapia como medidas de atención temprana. Y una comparativa para terminar. La situación es menos grave hoy que el pasado enero. Entonces hubo 37 millones de casos al día y en el peor de los escenarios ahora serían 9 millones de contagios diarios. Y enseguida llegan nuestros compañeros de Ponte al Día. Wendy, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo va esa mañana? ¿Qué tal? Hola, Roberto. Muy buenos días, Roberto. Pues arrancamos este lunes después de un fin de semana intenso, este domingo con esa convocatoria de elecciones municipales y autonómicas. Aquí en Canarias gana el Partido Socialista, pero hay muchos titulares. Desaparece del arco parlamentario Unidas Sí Podemos e irrumpe con fuerza Vox con hasta 4 diputados. Así que todo hace indicar que el Pacto de las Flores no suma y la política de pactos va a volver a jugar un papel fundamental. Nosotros vamos a sacar nuestro pactómetro para intentar desgranar cómo se van a conformar las instituciones canarias para los próximos 4 años. Y además también vamos a volver a las urnas pues dentro de muy poquito, el próximo 23 de julio. Lo conocíamos esta misma mañana, lo anunciaba el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se adelantan esos comicios generales nacionales después de pues el cambio de escenario a nivel nacional en estos últimos comicios con la victoria del Partido Popular. Todo lo vamos a hablar y a desgranar con una politóloga que nos va a dar las claves de este nuevo escenario que se abre. Vaya redacción la de hoy, vaya actualidad. Estábamos hablando de pactómetros y esta mañana, pues bueno, que ya se adelantan las elecciones. Esto por un lado, no nos podemos olvidar de lo que ocurrió el sábado y que además pudimos vivir aquí en directo en Televisión Canaria. Ese ascenso de la Unión Deportiva, euforia, alegría, marea amarilla que se celebró en las diferentes calles de la capital Gran Canaria. Pero más allá de lo estrictamente deportivo, ¿cómo repercute económicamente esto a la ciudad, a la capital Gran Canaria? Se estima de entre 25 y 27 millones de euros. Vamos a abordar esto de la mano de un economista, Jonathan Márquez. Y por otro lado, hoy 29 de mayo, vísperas del día de nuestra comunidad, del día de Canarias, y bueno, queremos tomarle el pulso en diferentes centros escolares, localidades que ya se preparan y se engalanan para disfrutar de este día grande. Esto y más asuntos en tan solo unos minutos hasta ahora. Hasta ahora.
Hasta ahora, compañeros. Bueno, hablamos también del calor extremo que están soportando en la India, donde el monzón se ha retrasado este año y la lluvia no va a llegar hasta la primera semana de junio, mientras en la capital, Nueva Delhi, están bajo alerta y se preparan para continuar con temperaturas extremas. Esto está castigando sobre todo la agricultura. Aunque ningún país se libra del calentamiento global, la India está experimentando temperaturas extremas de más de 45 grados. La capital, Nueva Delhi, y otros muchos lugares están sufriendo olas de calor que están golpeando a sus habitantes y a la agricultura del país, afectando a la producción de cereales y a los ingresos de los agricultores. Este campesino explica que gastaron mucho dinero en pesticidas y fertilizantes y no ha servido para nada. Han perdido las cosechas por culpa del calor. Por ejemplo, en mayo los únicos lugares del planeta con temperaturas comparables a las del norte de la India fueron el Sáhara y partes del interior de la península arábiga, ambos muy poco poblados, a diferencia de la India, donde viven 1.400 millones de habitantes hacinados en ciudades sin viviendas ventiladas o con aire acondicionado. Bueno, ya ven que el calor está haciendo estragos en este punto. En otros lugares también está sirviendo, por ejemplo, en Canadá para favorecer los incendios forestales, que no dan tregua. En Canadá, a estas alturas. Canadá, sí. Buenos días, Roberto. Pues la verdad es que sí, llevamos semanas hablando también de los incendios que afectan a la zona de Alberta, que es la zona central de Canadá. Ahora tenemos que hablar de Nueva Escocia, en la zona sureste, porque allí nuevamente esas columnas de humo, esos incendios están afectando bajo una de sus principales ciudades. Ahí lo estamos viendo. Se han quemado ya en las últimas horas 10 casas en este lugar, se han suspendido los colegios, hay cortes de suministro de la luz y también hay numerosas evacuaciones en Halifax, en la ciudad de Nueva Escocia. Desde luego Canadá está sufriendo los incendios de una manera muy importante durante las últimas semanas. Qué bien le vendría a Canadá algo del agua que ha caído en las últimas horas en Jordania, por ejemplo, aunque no sé si tanta, porque lo cierto es que ha sido un torrente de agua tan impresionante que fíjate con la fuerza que se lleva, por ejemplo, ese camión de gran tonelaje, como si fuera una hoja. Esto ha sucedido en las últimas horas ahí, en Jordania. Precipitaciones intensas que tampoco han dado tregua. Y seguimos hablando del agua, pero agua, el del canal de Venecia. Fíjate de qué color está. Está en verde fluorescente. Claro, ya la agencia medioambiental se está preguntando, tiene las muestras, está analizando a qué se debe este cambio en el color, porque no hace muchos días también sufrieron un atentado ambiental en la Fontana di Trevi, en Roma, cuando le pusieron al agua carbón vegetal. Ahora este color verde fluorescente. Están pensando si se trata de algo hecho a posta o de alguna traza que se les echa cuando suelen buscar alguna fuga de agua por algún lado. Todavía está investigando. Bueno, pero es una cantidad, un color verde intenso, ¿eh? La verdad que sí, impresiona, impresiona. Bueno, Emilia, esto en Venecia, pero en la península siguen las tormentas, ¿verdad? Están dejando también gran cantidad de agua. Sí, hablamos la semana pasada de las tormentas que afectaban sobre todo a la región de Andalucía Oriental, Murcia, Comunidad Valenciana. Pues mira, sigue Murcia sufriendo tormentas intensas. Estas son imágenes nuevamente de Molina de Segura, de Cieza, de Fortuna. Muchos lugares de nuevo anegados con corrientes impresionantes. Y fíjate, en este rescate hay una persona debajo de esa rejilla que se ve en una calle y gracias a los 6 policías que estaban ahí y también a los vecinos consiguieron levantar la rejilla y sacar a esa persona y sacarla con vida. Y me puedes preguntar, ¿y cómo llegó esa persona a ese lugar debajo de una rejilla? Bueno, pues estaba... Te lo pregunto, ¿cómo llegó esa persona Bueno, a ese pues lugar? parece indicar, a ciencia cierta no lo sabemos del todo, pero todo parece indicar que estaba en un puente, vino una riada, una torrente de agua, se lo llevó y claro, pasó por debajo de la rambla y se quedó ahí enganchado en esa rejilla. ¿No? ¿Eh? Puede contarlo, Sí, sí, ha tenido final feliz, es una historia que ha tenido final feliz. Impresiona. Nos quedamos con el tiempo de Canarias, sí, si te parece, porque lo tenemos bastante tranquilito como lo terminamos la semana pasada. Cielos despejados con nubes de ebullición, que es lo que hemos tenido estos días. Amanece precioso, azul y a lo largo del día se va cubriendo y de hecho se llegan a producir precipitaciones en muchos puntos del archipiélago. No sé si te habrás dado cuenta, pero ayer también llovía alguna precipitación en el norte de Tenerife. Bueno, pues es lo que vamos a tener durante las próximas horas. A priori tenemos una borrasca que está girando
orbitando en el entorno de las Azores, no se nos va a acercar, pero vamos a estar muy pendientes porque la semana que viene podríamos tener novedades y podríamos tener cambios importantes en el tiempo. Fíjate en el giro de esa borrasca que de momento lo que nos va a hacer es enviarnos vientos del oeste, noroeste al archipiélago. No hay cambios en las temperaturas y tampoco hay cambios en los alisios. Los alisios servirían para disipar esa nubosidad de evolución, pero no lo va a haber. Así que vamos a seguir en la misma tónica. Mañana cabe la posibilidad de que esas nubes que crecen a partir del mediodía, entre el mediodía y la tarde, pues vuelvan a dejar alguna precipitación en puntos del interior de medianía. ¿Qué ocurre con esto? Pues que las costas se quedan despejadas, así que de momento en la costa el tiempo que predomina es bueno, pero en el interior podría caer alguna gotita. No son demasiado importantes los litros que van a caer mañana, que tal vez en la isla de La Palma. Así que la previsión para mañana nos la marca la nubosidad de evolución nuevamente. Mañana martes, día de Canarias, un día en el que se va a poder ir a la playa los que quieran por la costa norte y por la costa sur en menor medida porque van a tener un poquito más de nubes. En las medianías sí es verdad que ya vamos a tener un poquito más de nubosidad de evolución, ambiente más despejado, pues mira, en la capital Gran Canaria, también en Fuerteventura, Lanzarote, pero temperaturas que pueden subir de los 27 grados y con un viento flojo. La situación marítima también está bastante estable. Muy bien, pues nada, esta es la situación que nos encontremos en este día tan intenso, ¿eh? Emilia, nosotros que veníamos para hablar de la... No ha habido tregua, ¿eh? No ha habido tregua. Ayer y no hemos parado, con un anuncio que se producía pues poco después de las 10 de la mañana por parte del presidente del Gobierno y que trastocaba toda la agenda informativa de hoy. Era este. He comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales. Bueno, y estamos esperando reacciones de los principales representantes políticos. Por el momento no las está viendo, solo a través de las redes sociales. Por ejemplo, está de Yolanda Díaz, una de las personas que ha reaccionado a través de las redes sociales a ese anuncio. El mensaje recibido anoche fue muy claro: asumo el reto, dice Yolanda Díaz, que ya ven que no desfallece pese a los malos resultados de ayer, y asumo el reto se refiere, pues suponemos, a las elecciones que plantea el presidente Pedro Sánchez para ese 23 de julio. Bueno, pues ahí estaremos atentos en los servicios informativos de esta casa a todas las reacciones que se puedan producir. Nosotros vamos a terminar en el Rocío, donde este año sí los almonteños han saltado la reja, han podido celebrar la procesión de la Virgen del Rocío. Una procesión muy esperada después de que el año pasado tuviera que suspenderse a las pocas horas de su inicio por la rotura del paso. En esta ocasión el salto se ha producido sin esperas, como venía siendo tradicional ya en los últimos años, en ese lugar de la Hermandad Matriz de Almonte, donde ha cruzado la puerta del santuario de la Virgen del Rocío. Con estas imágenes les dejamos, volvemos mañana. ¡Feliz día!